Lucía siempre había creído que su relación con Hugo era sólida. Ella tenía 34 años, una personalidad fuerte y la costumbre de ser quien llevaba las riendas. Hugo, de 36, era tranquilo, relajado, el tipo de persona que no se estresaba por nada. Un buen equilibrio, hasta que dejó de serlo. Aquella noche asistieron a una fiesta en casa de Miguel, uno de los pocos amigos de Hugo. Él no era de los que socializaban mucho, así que cuando se animaba a salir, Lucía hacía un esfuerzo por acompañarlo. Su plan era sencillo: un par de tragos, conversación casual y luego irse a casa. Nada del otro mundo. Todo comenzó de manera normal. La casa estaba llena de gente, la mayoría amigos de Hugo desde hace años, aunque Lucía apenas los conocía. Pero eso nunca había sido un problema para ella. Sabía cómo moverse en cualquier ambiente, y si estaba de humor, hasta le gustaba ser el centro de atención. Después de un rato, un grupo se formó en el salón, charlando y riendo sobre cualquier tema. En algún momento, alguien sacó la conversación sobre relaciones y lo importante que era confiar en tu pareja en situaciones difíciles. Si algo se pone feo, ¿realmente creen que su pareja los protegería?, preguntó alguien. Era un comentario inocente, un juego de ¿qué pasaría si? Lucía miró a Hugo, que estaba sentado a su lado, callado como siempre, y sin pensarlo soltó: «Ay, por favor, sé que Hugo no podría protegerme, o sea, mírenlo». El comentario sacó risas inmediatas, y Lucía sintió esa pequeña adrenalina de haber dicho algo gracioso. Así que, como buena comediante amateur, decidió seguir con el show. «Es que no hace ejercicio. Ni siquiera puede abrir frascos sin pedirme ayuda. Si nos intentan asaltar, nos asaltan a los dos porque él se congelaría en el sitio». Las carcajadas aumentaron. Hasta Miguel hizo un chiste sobre cómo Hugo nunca había pisado un gimnasio en su vida. Era una broma, ¿verdad? Todo el mundo se reía, entonces debía ser gracioso. Pero Hugo no. Él se quedó ahí, con una sonrisa tensa, sin decir nada. Lucía lo notó, claro, pero en vez de detenerse, dobló la apuesta. «Miren sus brazos», dijo, señalándolo con la copa en la mano. «Tiene brazos de niño de primaria». Sin ofender, amor. Otra ronda de carcajadas, gritos, palmas. Hasta Miguel se dobló de la risa. Era un éxito. Pero entonces Hugo simplemente se levantó. Sin decir una palabra, agarró su chaqueta y salió de la sala. «¿Eh?». Lucía frunció el ceño. Al principio pensó que solo iba al baño o necesitaba aire, pero pasaron unos minutos, y más minutos, y Hugo no regresó. Se había ido. El ambiente en la sala cambió de golpe. Todos dejaron de reírse. Miguel la miró con una expresión extraña. «Oye, eso fue un poco fuerte, ¿no?». Lucía parpadeó, sorprendida. «¿Qué? Era una broma. No es para tanto». Nadie discutió con ella, pero el resto de la noche tuvo esa sensación molesta de que la estaban mirando raro. La fiesta dejó de ser divertida. Al final, fastidiada, pidió un Uber y se fue a casa. Cuando llegó, encontró a Hugo acostado en la cama, fingiendo estar dormido. Lucía rodó los ojos. Dramático. Ya se le pasaría. Pero al día siguiente descubrió que no iba a ser tan fácil. A la mañana siguiente, Lucía despertó esperando que Hugo ya se hubiera calmado. En su mente, la secuencia era clara. Él se había ofendido. Ella le daría un beso, haría un comentario casual y todo volvería a la normalidad. Porque así era siempre. Pero esta vez, Hugo no jugaba su papel. Él ya estaba despierto, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café en la mano, mirando su teléfono como si ella no existiera. «Buenos días», saludó Lucía, estirándose. Silencio. Ella frunció el ceño. Ah, no. Con ella, esas niñerías no iban. «¿En serio? ¿Vamos a hacer esto?». Hugo finalmente alzó la vista y la miró con expresión neutral. «¿Hacer qué?». «Esto», dijo ella señalándolo. «La ley del hielo». «Hugo, por Dios, fue una broma. ¿Todavía sigues con eso?». Él dejó el teléfono sobre la mesa, cruzó los brazos y la observó con calma.
No fue una broma, Lucía. Fue humillante. Lucía bufó y se dejó caer en una silla. No exageres. La gente se reía. Tú mismo te reíste. No, no lo hice, dijo Hugo con voz firme. Y aunque lo hubiera hecho, eso no significa que me gustara. Lucía lo miró como si acabara de decir que la tierra era plana. A ver, amorcito, lo que pasa es que estás siendo hipersensible. Todos nos reímos de nuestras parejas alguna vez. Así es como funcionan las relaciones. Hugo entrecerró los ojos. Ah, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que hice una broma sobre ti frente a los demás? Lucía abrió la boca para responder, pero nada salió. Él inclinó la cabeza con una expresión que decía exactamente lo que ella no quería escuchar. No puedes responder, ¿verdad? Mira, si realmente te molestó, lo siento, dijo Lucía encogiéndose de hombros. Pero honestamente, creo que estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Hugo inspiró profundamente, como si contara hasta 10 en su cabeza. No se trata solo de anoche, dijo finalmente. Se trata de cómo me tratas en general. Lucía se rió. ¿En serio? Oh, por favor, no me vengas con que ahora soy una villana malvada. No te grito, no te engaño, no te golpeo. ¿Ahora resulta que hacer un chiste es abuso emocional? No estoy diciendo que seas una villana, respondió Hugo sin levantar la voz. Estoy diciendo que no me respetas. Lucía sintió una punzada de irritación en el pecho. Claro que te respeto. No, no lo haces, replicó Hugo con calma exasperante. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Eso sí la hizo enojar. ¿Sabes qué? Dijo levantándose bruscamente. Creo que necesitas pensar mejor las cosas, porque si crees que no te respeto solo porque no te traté como un príncipe delicado en una fiesta, el problema no soy yo. Exacto, respondió Hugo. El problema soy yo, porque permití que esto pasara durante demasiado tiempo. Y con esa frase se levantó de la mesa, agarró sus llaves y salió de la casa, dejando a Lucía ahí, con el café enfriándose en su taza y una extraña sensación en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de tener el control. Lucía estaba acostumbrada a ser la que ponía las reglas. En su relación con Hugo, ella decidía los planes, ella organizaba las vacaciones, ella elegía la película, y él simplemente la seguía. Era cómodo. Así que cuando él salió de la casa después de su discusión, ella asumió que regresaría en unas horas. Pediría disculpas por su pequeño ataque de dignidad, y todo volvería a la normalidad. Excepto que eso no pasó. Esa noche, Hugo llegó tarde, muy tarde, y cuando finalmente entró por la puerta, no parecía el mismo hombre que había salido esa mañana cabizbajo. No, este Hugo tenía una energía distinta. Lucía lo miró con los brazos cruzados. ¿Y dónde estabas? Él se encogió de hombros mientras dejaba sus llaves sobre la mesa. Cenando con unos amigos. Lucía entrecerró los ojos. ¿Unos amigos? ¿Miguel y su grupito de filósofos de bar? Sí. Ah, dijo ella sintiendo una punzada de desconfianza. ¿Y qué hicieron? Hugo se encogió de hombros otra vez. Solo hablamos, cosas de la vida. Lucía sintió un escalofrío, porque la forma en que Hugo dijo cosas de la vida sonaba demasiado seria. ¿Y qué tanto había que hablar? Pues de todo un poco, respondió él con calma. De respeto, de relaciones, de cómo algunos hombres se pasan la vida dejando que otros decidan por ellos sin darse cuenta. Bingo. Lucía se cruzó de brazos. Déjame adivinar. Se pasaron la noche convenciéndote de que soy una bruja malvada que te ha tenido bajo un hechizo todo este tiempo. Hugo la miró y sonrió, pero no con la sonrisa tonta y sumisa de siempre. Esta sonrisa tenía algo distinto. No, Lucía, me di cuenta solo, y con esa frase se fue al cuarto. Lucía sintió un leve temblor en las manos. Algo no estaba bien. Los siguientes días fueron extraños. Hugo estaba diferente. No hacía grandes escenas, no discutía, pero ya no era el mismo. Antes, si Lucía proponía ver una película, él solo asentía y decía, la que tú quieras. Ahora decía, no, prefiero otra cosa. Antes, si ella planeaba el fin de semana, él solo la seguía. Ahora, de repente soltaba cosas como, voy a salir con Miguel,
Vamos a hacer senderismo. ¿Senderismo? ¿Desde cuándo ese hombre tocaba un árbol que no fuera el adorno navideño? Y lo más aterrador, ya no le pedía permiso. Lucía trataba de ignorarlo. Se decía a sí misma que era una fase, un intento barato de parecer más independiente. Pero cuando llegó la noche en que Hugo no le avisó que llegaría tarde, ahí sí se le cayó la paciencia. Cuando él finalmente entró por la puerta, Lucía ya lo esperaba en el sofá, brazos cruzados y mirada afilada. ¿Dónde estabas? Hugo suspiró, como si tuviera que prepararse mentalmente para responder. Cenando. ¿Otra vez? ¿Desde cuándo eres un hombre tan social? Él la miró con tranquilidad. Desde que decidí que tengo vida propia. Lucía sintió un escalofrío. Oh, ya. ¿Y ahora qué sigue? ¿Te vas a comprar una moto? ¿Te vas a cambiar el nombre a Hugh y a hacerte influencer de motivación masculina? Hugo rió, pero no con la diversión de antes. Esta risa tenía un tono casi triunfante. No lo sé, Lucía. Supongo que estoy explorando posibilidades. Y con esa última frase la dejó ahí, con una sensación que no le gustaba nada. Por primera vez en su relación, Hugo no parecía necesitarla. Y eso, para Lucía, era inaceptable. Lucía había pasado de la irritación a la confusión, y ahora a algo que nunca había sentido antes en su relación con Hugo. Inseguridad, porque esto ya no era solo una pequeña rebeldía temporal. No, Hugo estaba cambiando. Y lo peor era que lo hacía con una calma aterradora, como si no le importara en lo más mínimo cómo reaccionaba ella. Durante días intentó minimizarlo. Es solo una crisis de los 30 tardíos, se le pasará, pero no se le pasó. Antes, Hugo nunca tomaba decisiones sin consultarle. Ahora, simplemente lo hacía. Antes, Hugo se limitaba a decir como tú quieras ante cualquier discusión. Ahora, respondía. Y eso era un problema. Así que Lucía decidió hacer lo que mejor sabía hacer, retomar el control. Operación: recuperar a mi Hugo sumiso. Paso 1. Manipulación emocional. Una noche, mientras estaban viendo televisión, Hugo veía, Lucía estaba planeando su estrategia en su cabeza. Ella se giró y le dijo con voz suave: «Últimamente siento que estás distante». Él apenas la miró. «¿Ah, sí?» Lucía frunció el ceño. «Maldita sea, eso no era la respuesta esperada». «Sí, antes éramos un equipo, pero ahora... no sé, siento que algo cambió». Hugo pausó la película y la miró directamente. «Lucía, todo ha cambiado». Ella parpadeó. «¿Cómo que todo?» Él suspiró y apoyó los codos en sus rodillas. «Me cansé de ser un accesorio en mi propio matrimonio». Lucía soltó una carcajada incrédula. «¿Un accesorio? Por favor, no digas tonterías». Hugo sonrió, pero sin alegría. «Eso es exactamente de lo que hablo». Lucía sintió un escalofrío. Paso 1. Fracaso total. Paso 2. El encanto seductor. Al día siguiente, decidió cambiar de táctica. Se arregló más de lo normal, sacó su vestido más favorecedor y se aseguró de que Hugo notara su esfuerzo. Cuando él llegó a casa, ella estaba esperándolo, copa de vino en mano, recostada en el sofá, con una postura estratégicamente atractiva. «Hola, amor», dijo con su mejor sonrisa coqueta. Hugo la miró con calma. «Hola». Pasó junto a ella y se fue directo a la cocina. Paso 2. Hundido en llamas. Lucía apretó los dientes. Esto no podía estar pasando. Paso 3. La confrontación. Esa misma noche, cuando Hugo volvió al sofá, ella lo encaró. «¿Tienes a alguien más?» Él la miró con una ceja levantada. «¿Qué?» «Ya lo dije», insistió Lucía con la voz más firme. «¿Hay otra mujer?» Hugo la observó por un largo momento, como si realmente estuviera decidiendo qué responder. Luego se inclinó hacia adelante y con voz tranquila dijo: «No, pero qué interesante que lo primero que se te ocurra sea que si no te obedezco es porque tengo a alguien más». Lucía sintió que le daban un puñetazo en el estómago. Paso 3. Derrota absoluta. Hugo se levantó y se fue a la habitación,
dejándola con la copa de vino en la mano y una certeza inquietante en el pecho. Lo estaba perdiendo, y lo peor era que no tenía idea de cómo recuperarlo. Lucía estaba al borde de un ataque de nervios. Esto se le estaba escapando de las manos y no podía permitirlo. Hugo no era ese tipo de hombre. Él era predecible, manejable, suave, pero últimamente se comportaba como alguien completamente distinto. Ya no buscaba su aprobación, ya no pedía su opinión, ya no la necesitaba y eso era inaceptable. Así que aquella noche, mientras Hugo cenaba tranquilamente, demasiado tranquilo, lo cual la irritó aún más, Lucía decidió acabar con la tontería de una vez por todas. «Tenemos que hablar». Hugo siguió comiendo sin apurarse. «Ok». Lucía entrecerró los ojos. ¿Desde cuándo él era el que mantenía la calma en una discusión? «No me gusta cómo están las cosas». «A mí tampoco», respondió él con una tranquilidad insoportable. Lucía exhaló con impaciencia. «Hugo, no puedes simplemente cambiar la dinámica de nuestra relación sin consultarme». Él dejó los cubiertos sobre el plato y la miró con una leve sonrisa. «Lucía, esa es la ironía, ¿no? Nunca me consultaste cuando tú decidiste cómo sería nuestra relación». Ella sintió un escalofrío. «Esto es ridículo. Estás actuando como si yo fuera la mala de la película solo porque hice un chiste». Hugo la miró con una expresión paciente, como si hablara con un niño terco. «Lucía, esto no es por un chiste. Es por años de tratarme como si yo fuera una extensión de ti y no una persona con sus propias decisiones». «¡Qué drama!», exclamó ella, exasperada. «Esto es una crisis de identidad absurda». «No, esto es yo dándome cuenta de que quiero más». Lucía se cruzó de brazos. «¿Más qué?». Hugo sonrió levemente, pero no de felicidad. «Más respeto, más espacio, más voz en mi propia vida». Lucía sintió una mezcla de frustración y pánico. Esto se le estaba yendo de control. Si no hacía algo ya, lo iba a perder. «Entonces dime, ¿qué quieres hacer?», preguntó ella desafiante. Hugo la miró por un largo momento, y luego, con la misma calma con la que estaba comiendo hace unos minutos, dijo: «Creo que quiero el divorcio». Lucía sintió como el aire se le atascaba en la garganta. «¿Qué? No, no puedes estar hablando en serio». «Nunca he hablado más en serio en mi vida», respondió él. Lucía se echó a reír, pero la risa sonó forzada. «Ay, por favor, Hugo, estás exagerando. Te vas a calmar y en unos días todo volverá a la normalidad». Hugo negó con la cabeza. «No, Lucía, esta vez no». Y ahí, en ese instante, ella supo la verdad. Lo había perdido. Lucía sintió que el mundo se le tambaleaba bajo los pies. ¿Divorcio? Hugo no podía estar hablando en serio. «No puedes hacer esto», dijo con una risa nerviosa. «¿Después de todo lo que hemos construido juntos?». Hugo suspiró y apoyó los codos en la mesa. «Lucía, lo que hemos construido juntos es una relación donde yo no existo más que como una sombra a tu lado». «Eso no es cierto, ¿no?». Hugo la miró con calma. «Dime algo, Lucía. ¿Cuándo fue la última vez que tomamos una decisión juntos? ¿Cuándo fue la última vez que te importó lo que yo quería sin que tu opinión estuviera antes?». Lucía abrió la boca, pero no salió ninguna respuesta. Él asintió como si ya supiera que no tenía una. «Te acostumbraste a decidir por mí, a dirigirme como si yo fuera un personaje secundario en tu vida. Pero yo no quiero ser tu accesorio, Lucía. Quiero ser una persona». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Esto es por Miguel y sus amigos, ¿verdad? Te han metido ideas en la cabeza». Hugo sonrió con cansancio. «No, Lucía. Ellos solo me hicieron ver lo que ya era obvio. El problema aquí no son ellos. El problema eres tú». Lucía sintió que la furia le subía a la cara. «¿Ah, sí? ¿Y qué hay de ti, Hugo? ¿De tu incapacidad de hacer algo por ti mismo? ¿De lo mucho que te ha servido que yo haya tomado las riendas? No te quejabas cuando todo estaba resuelto para ti». Hugo no se inmutó. «Tienes razón, no me quejé, y eso fue mi error».
Lucía se quedó en silencio, paralizada. «Quiero el divorcio», repitió Hugo sin levantar la voz. «No quiero seguir en una relación donde no soy valorado». «No lo dices en serio», soltó Lucía, más como una súplica que como un argumento. Hugo suspiró y se puso de pie. «Mira, no voy a discutir más. Me quedaré en casa de Miguel por unos días. Si en ese tiempo decides que vale la pena intentar arreglar esto, tal vez podamos hablar». «¿Y si no?», preguntó Lucía con un nudo en la garganta. Hugo la miró con una expresión tranquila, casi compasiva. «Entonces, mejor sigamos adelante, por separado». Y con esa última frase, tomó sus llaves y salió por la puerta, dejando a Lucía sola con una verdad que nunca pensó que llegaría. Por primera vez en su relación, Hugo tenía el control, y eso, más que cualquier otra cosa, la aterrorizaba. Lucía pasó las primeras horas después de la partida de Hugo en un estado de negación absoluta. Esto no era real. Él volvería. Siempre lo hacía. Hugo no era el tipo de hombre que tomaba decisiones drásticas. Hugo era predecible. Así que, con esa lógica, Lucía se dijo a sí misma que lo mejor era actuar con normalidad. Siguió su rutina, se hizo un café, revisó su teléfono y se sentó en el sofá a ver televisión. Todo estaba perfectamente bien, hasta que se dio cuenta de que su teléfono no sonaba. Hugo no le había enviado ni un solo mensaje, ni un «¿Cómo estás?», ni un «Lo siento», ni un miserable emoji de carita triste, nada. Y ahí fue cuando empezó a sentirlo, un vacío. No por amor, no nos engañemos. Era otra cosa, era la ausencia del control. Porque si Hugo no volvía, ¿qué significaba eso? Significaba que todo lo que ella creía sobre su relación y sobre su propia influencia en ella había sido una mentira. El plan del orgullosa pero desesperada Lucía decidió que no iba a ceder. No sería la primera en escribir. Pero tampoco iba a quedarse sentada sin hacer nada. Así que hizo lo que cualquier persona con problemas de control haría: espionaje en redes sociales. Abrió el perfil de Miguel, esperando ver alguna foto deprimente de Hugo ahogando sus penas con whisky. Algo que indicara que estaba sufriendo y que tarde o temprano volvería arrastrándose. Lo que encontró fue peor. Hugo, sonriendo. Hugo, en un bar con amigos. Hugo, en una caminata por la montaña con una maldita botella de agua en la mano, como si ahora fuera un hombre al que le importaba el aire libre. ¿Senderismo? ¿De verdad? Lucía sintió que la sangre le hervía. ¿Desde cuándo ese hombre se despertaba antes del mediodía para caminar por gusto? Y lo peor, en los comentarios todos parecían apoyarlo. «Te ves increíble, hermano». «Se nota que te sienta bien esta nueva etapa». «Bien por ti, Hugo. No dejes que nadie más te haga pequeño». Lucía apretó los dientes. «¿Nadie más te haga pequeño? Disculpa». Así que ahora resulta que ella era el villano de la historia. Así que ahora él era un héroe en su arco de redención. Ah, no, no en su guardia. Lucía agarró su teléfono y, sin pensarlo, escribió: «Hugo, creo que deberíamos hablar». Y lo envió. Pero la peor parte no fue haber escrito el mensaje. La peor parte fue la espera. Los minutos pasaron, luego las horas, y Hugo no respondió. Lucía, por primera vez en su vida, no tenía el control, y esa simple verdad la aterrorizaba más que el divorcio en sí. Lucía nunca había sido una mujer paciente. Si quería algo, lo conseguía. Punto. Y si alguien osaba ignorarla, bueno, se las arreglaba para que eso no volviera a suceder. Así que cuando Hugo no respondió su mensaje después de 3 horas, empezó a entrar en pánico. Revisó su teléfono al menos 20 veces. Nada. Miró si estaba en línea. No lo estaba. Volvió a ver la foto de senderismo, convencida de que todo era un teatro. Pero, ¿y si no lo era? El miedo se empezó a colar por las grietas de su orgullo. No puede estar pasándome esto. Lucía no podía ser la mujer que pierde a su esposo porque él se descubre a sí mismo. Eso les pasa a otras personas, a las que no tienen control. Así que hizo lo único que podía hacer: seguir el plan B. Plan B.
Si no responde, haz que lo haga. Hugo, tenemos que hablar. Esto no puede terminar así. Mensaje enviado. Silencio. No quiero que esto acabe de esta manera. Mensaje enviado. Nada. Lucía apretó los dientes y marcó su número. Buzón de voz. ¿Buzón de voz? Ah, no. Ni que fuera un ejecutivo multimillonario demasiado ocupado para contestar el teléfono. Lucía sintió algo extraño en el pecho. Algo que no experimentaba desde la última vez que un hombre la dejó en visto hace años. Dolor mezclado con rabia. El desliz de la desesperación. Después de la sexta llamada sin respuesta, Lucía decidió hacer algo que nunca había pensado que haría. Fue a buscarlo. Si Hugo no quería responder, pues bien, le respondería en persona. Tomó su bolso, agarró las llaves del coche y salió rumbo a casa de Miguel. Porque una cosa era cierta, no iba a dejar que él decidiera el final de esta historia. Si alguien iba a cerrar la puerta, sería ella. Lucía llegó a casa de Miguel con la determinación de una mujer que no acepta un no por respuesta. Se bajó del coche, ajustó su abrigo y tocó el timbre con la energía de alguien que sabe que tiene razón. Toc, toc, toc. Esperó. Nada. Volvió a tocar, esta vez con más insistencia. Toc, toc, toc. Finalmente, la puerta se abrió, pero no fue Hugo quien la recibió. Era Miguel. Y lo primero que hizo fue apoyarse en el marco de la puerta con los brazos cruzados, bloqueando la entrada como si ella fuera una vendedora de aspiradoras no deseada. Lucía arqueó una ceja. ¿Dónde está Hugo? Miguel ni siquiera parpadeó. No creo que quiera verte ahora. Lucía sintió que la sangre le hervía. Eso lo decidiré yo. Intentó empujar la puerta, pero Miguel ni se movió. Lucía, creo que es mejor que te vayas. Ella soltó una carcajada sarcástica. Oh, qué gracioso. De verdad, Miguel, esto es adorable. ¿Ahora te crees su guardaespaldas o qué? Solo intento evitar un drama innecesario. El único drama aquí es que tú crees que tienes autoridad para negarme ver a mi esposo. Miguel exhaló con paciencia, como si estuviera lidiando con una adolescente problemática. Ex esposo. Lucía sintió que le zumbaban los oídos. ¡Aún no hemos firmado nada!, espetó, intentando empujar la puerta otra vez. Miguel no se movió ni un centímetro. Lucía, vete a casa. Ella se cruzó de brazos, con una mirada afilada. No me iré hasta que hable con él. Sé que está aquí. Miguel suspiró. No es asunto mío, pero si gritas más fuerte, seguro que todo el vecindario lo sabrá. Lucía chasqueó la lengua y, sin pensarlo, soltó. Sin mí, él no decide nada. ¿Desde cuándo se volvió tan independiente como para dejarme sola en casa, mientras él se queda con sus amigos? Miguel la miró con una mezcla de incredulidad y lástima. Lucía, ahí está tu respuesta. Antes de que ella pudiera decir algo más, escuchó una voz detrás de Miguel. Déjala pasar. Miguel rodó los ojos y se hizo a un lado, dejando ver a Hugo, que la miraba con una calma absoluta. Lucía sintió una mezcla de alivio y rabia. Por fin tenía su atención, pero lo que aún no sabía era si eso era algo bueno o no. Lucía entró en la casa de Miguel con la cabeza en alto, como si acabara de ganar una batalla. Si Hugo creía que podía simplemente ignorarla, estaba muy equivocado. Miguel los dejó solos en la sala con una mirada de advertencia dirigida a Hugo, como si le dijera, «Si necesitas que la eche, avísame». Lucía se giró hacia su marido. Bueno, todavía marido, con los brazos cruzados. «¿Desde cuándo te escondes detrás de tus amigos para no enfrentarme?» Hugo, que estaba de pie con los brazos relajados, ni siquiera reaccionó ante su ataque. «No me escondo, Lucía. Simplemente no tengo nada más que decir». Lucía bufó con una risa amarga. «Oh, por favor, no me vengas con eso. Siempre tienes algo que decir. Lo que pasa es que ahora crees que eres un hombre independiente, como si hubieras despertado de un hechizo». Hugo inclinó la cabeza con una leve sonrisa. «Bueno, en parte, sí». Lucía entrecerró los ojos. «Te lavaron el cerebro, ¿no? ¿Qué te dijeron?» «Hugo,
Eres un hombre libre. Deja a tu esposa, ve a la montaña y respira aire fresco. Soltó una carcajada. Si ni siquiera te gusta el senderismo. Hugo la observó en silencio por un momento. Me gusta más de lo que creía. Lucía sintió un escalofrío de rabia recorrerle el cuerpo. ¿Desde cuándo Hugo tenía respuestas para todo? ¿Y qué sigue? ¿Un tatuaje? ¿Un viaje de autodescubrimiento? ¿Te vas a cambiar el nombre también? No estaría mal, dijo él, encogiéndose de hombros. Lucía lo fulminó con la mirada. Basta de tonterías, exigió. Necesitamos arreglar esto. Hugo suspiró y se sentó en el sofá, dándole una última oportunidad de demostrarle que aún valía la pena intentarlo. Lucía, dime la verdad. ¿De verdad quieres arreglarlo? Ella frunció el ceño. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Lucía se quedó en blanco por un segundo. Porque somos un matrimonio. Porque lo nuestro no puede terminar así. Porque no puedes simplemente decidir que todo se acabó sin hablarlo conmigo. Hugo asintió lentamente. Exacto. Ahí está el problema. Siempre creíste que solo tú tomabas las decisiones. Lucía apretó los puños. ¿Y ahora qué? ¿Vas a decirme que en realidad nunca me quisiste? Hugo negó con la cabeza. No, Lucía, sí te quise, pero te quise de una forma que me hizo perderme a mí mismo, y ahora que me encontré, me doy cuenta de que no quiero volver a ser el hombre que era contigo. El silencio que cayó entre ellos fue pesado, cortante, más fuerte que cualquier grito que hubieran podido lanzarse. Lucía sintió que la habitación se le hacía más pequeña. Así que ya está decidido, susurró ella, con la voz cargada de rabia contenida. Hugo la miró con tristeza. Sí. Lucía tomó aire y se obligó a sonreír con arrogancia. Bien, pero recuerda algo, Hugo. Tú sin mí no eres nada. Hugo la miró con una tranquilidad que la desarmó. Lucía, sin ti, soy más de lo que jamás fui. Y con esas palabras, entendió que lo había perdido para siempre. Lucía salió de la casa de Miguel, sintiendo que todo a su alrededor se desmoronaba. No podía ser verdad. No podía estar pasando. Hugo, su Hugo, el hombre que durante años había dependido de ella para todo, la estaba dejando atrás como si fuera un capítulo viejo de su vida. Se metió en su coche y cerró la puerta con fuerza, apretando el volante con ambas manos. No iba a llorar, no iba a permitirlo. Pero mientras miraba la casa de Miguel desde la ventana, esperando que Hugo saliera corriendo tras ella, rogándole que volviera, nada pasó, nadie salió, nadie la detuvo. Y esa fue la parte más aterradora de todas. El divorcio se llevó a cabo unas semanas después. Sin peleas, sin discusiones, Hugo no le dejó opción. Todo fue limpio, rápido y doloroso. Ella se quedó con la casa, él se llevó el coche. Dividieron las cuentas, pero la peor parte no fue perderlo. La peor parte fue verlo florecer sin ella. A través de redes sociales, vio cómo el hombre que ella siempre pensó que necesitaba su guía, ahora parecía más feliz que nunca. Hugo con sus amigos, Hugo viajando, Hugo riéndose, Hugo escalando montañas como si fuera Bear Grylls. Y lo que más la hirió, Hugo con otra mujer. No una modelo, no una chica impresionante, solo una mujer normal. Sonriendo, y él mirándola con una luz en los ojos que Lucía no recordaba haber visto jamás. Eso fue el golpe final. Porque en el fondo, muy en el fondo, por primera vez en su vida, Lucía se preguntó si el problema nunca había sido Hugo, si el problema siempre había sido ella, pero jamás lo admitiría en voz alta. No, jamás. Queridos espectadores, escriban en los comentarios si creen que el protagonista tomó la decisión correcta. Además, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal Dona Drama. Hasta pronto.